Bienvenidos todos, queridos amigos. Ya estamos en la clase número 4 de 10, una clase que hoy seguro va a traer muchísimo contraste en el punto en el cual usted se encuentra hoy, en el punto en el cual estamos partiendo rumbo a adentrarnos a una situación, una posición, un lapso tal vez un poco explorado para muchos. eh, y esta clase va un poco amarrada con la clase siguiente, la clase 5 que ya es donde vamos a pasar más a los hechos, a los ejercicios, a las prácticas. Y esta clase del día de hoy lleva por nombre, permítanme, yo le voy compartiendo la pantalla y con eso de una vez validamos el ejercicio de visualización. Eh, Déjeme, como siempre, le ruego el favor a usted, querido hermano, que nos ayude dándonos el OK, se ve, validando esto. Creo que ya aparece en sus pantallas, No, ¿verdad? hermanito, repita, todavía. Déjenos saber si ya por ahí. Creo que sí. Ahora sí. Listo. Entonces, esta clase tiene que ver mucho, digamos que es una hermanita de la clase número 5. Esta se llama Lo que no quiero ser, eso soy, y va amarrado con de receptor a emisor. A partir de receptor a emisor, con esta clase ya vamos a participar muy activamente en el proceso de ir explorando aquello que tal vez ha estado presente en un deseo, en un anhelo de querer sacar adelante pues aquello que hemos venido recibiendo. Esa clase se llama Lo que no quiero ser, eso soy, y la clase número 5 de una vez la recordamos, que es de receptor a emisor. Entonces, en esta parte, en esta clase número 5 vamos a trabajar todo lo que es abordar un poco el tema de los temores, los pánicos escénicos, los paradigmas que llegan inmediatamente a mi mente en el momento de dar razón de mi fe. Y aquí cómo poder entonces manejar, darle un manejo práctico a esto, darle un manejo inteligente y no permitir que los nervios, malos recuerdos, malas experiencias y las distintas raíces de aquello que le impide a usted fluir como el eterno anhela y desea y es el más interesado que usted lo haga. Por ahora, este punto va a ser hoy, digamos que un punto clave, ¿sí? Que ya nos va a permitir dejar de recibir el conocimiento y empezar, digamos, a emplearlo aquí en la práctica. Así que prepárese porque para las próximas clases, pues quisiera, para que esto fuera bien fluido y empecemos dentro del taller, a hacerlo muy práctico en los ejercicios que vamos a desarrollar. Por ahora, este es un punto muy fuerte, ¿sí? Eh, y que digamos que termina la parte de inducción en recepción. Es decir, aquí ya va, de aquí en adelante vamos a empezar a hacer más visible aquello que hemos venido recibiendo. ¿Por qué decidimos llamar esta clase Lo que no quiero ser, eso soy? Todos y cada una de las personas que estamos aquí venimos de algún lugar, venimos de alguna comunidad, venimos de algún sitio donde eh, tuvimos que pasar o vivir alguna o varias malas, amargas experiencias que nos llevaron a decidir y a tomar la acción de decir, ya no más con esto, ya basta de esto, te cansaste de lo mismo, te cansaste de no ser tenido en cuenta, te cortaron las alas, te anularon como personas, lo que sea. Aquí pueden surgir miles y una de las razones por las cuales tú ya no estás allá y estás acá, ¿sí? O en la comunidad donde estés asistiendo. La pregunta es, aquí y es aquí donde yo quiero invitarle, recuerde siempre partiendo desde la experiencia de la práctica, de la experiencia vivida, que usted nos ayude desde lo que fue para usted, su caso personal, algo puntual, esa última gota que se derramó en su copa de paciencia que le llevó a decir, hasta aquí llegó en este punto. ¿Por qué? Porque recuerden, lo que vamos a ver el día de hoy va orientado
a precisamente a hacer aquello, ¿sí?, que no hicieron, a no hacer aquello que hicieron. ¿Me explico? Suena como un pequeño trabalenguas. Repito, la clase de hoy tiene como objetivo es hacer aquello que no he hecho o que no hicieron conmigo, ¿sí? Y no hacer aquello que hicieron conmigo, ¿sí? Entonces, esto basado en un texto del apóstol Pablo en una de sus cartas, especialmente la del libro de los Romanos, en donde vamos a ver algo. Antes de iniciar con esto, quiero iniciar con una pregunta, ¿sí? Que como siempre lleva una dosis de reflexión. ¿Cuántos han pasado o están pasando por una situación que es muy común y habitual, ¿sí? En nuestro proceso de formación? Y es, se convirtieron en algo que no querían ser. ¿Cuántos dijeron, esta persona que soy, esta manera de reaccionar, esta manera de quizás llevar o moldear o plantear las cosas, este no soy yo, este no soy quien yo soy? Fueron circunstancias, situaciones, lo que sea, lo que me llevaron a hacer de esta manera. ¿Cuántos han pasado por esta experiencia? Sí, Amén, amén. Bueno, entonces, si usted es de los que dice, estoy pasando por un momento en el cual me veo como una persona que no soy. Esto no fue lo que yo me planteé, esto no fue lo que yo me proyecté, esto no fue lo que en mi expectativa de vida y de fe quise ser. Entonces, esta clase es para usted, ¿sí? Esta clase tiene como objetivo precisamente hacer un análisis bien interesante. Lo otro es analizar, ¿sí?, aquello que vimos, ¿sí?, aquello que vimos en otras personas o en los lugares donde estábamos, ¿sí? Y que fueron un espejo para mí que no me gustó esta forma, bíblicamente hablando, comparada a los estándares de la Biblia, no estaba correcto, ¿sí? Y esto fue lo que en mi caso, ¿sí? Dije yo, no quiero esto para mí, pero ahora recuerden que el enfoque que nosotros estamos tomando en este caso es un enfoque de liderazgo, es algo que no definitivamente voy a hacer. Me explico. Me explico para que se quede, digamos que en un ejemplo un poco más práctico. En mi caso, algo en lo que llevo de ser un promotor de las buenas nuevas de nuestro creador, algo que le puse como condición al creador, ¿sí? Y esto me gusta siempre traerlo a colación. Eh, pero hermanos, no venimos de un espacio en donde uno no tiene que servirle al creador luego sin condiciones. Pues digamos que en este caso yo fui una excepción a la regla. ¿Por qué? Una de las condiciones fueron dos, yo les voy a nombrar solo una, en las cuales yo personalmente, Rafael Martínez, le dije al creador en el momento de ser llamado a servir, le dije, si tú quieres que te sirva, te voy a poner la condición y es no me permitas predicar o compartir una enseñanza, ¿sí?, anclada con base en tu palabra que yo no haya vivido. ¿Es bíblica esta respuesta? Sí. Brevemente, Yeshua va a decir por allá en el capítulo 1 del libro de los Hechos, ¿sí? Versículo 8, ¿sí? Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu de verdad y me serán. ¿Recuerdan ustedes la palabra ahí? ¿Me serán qué? Testigos. testigos. Me serán Testigos. testigos en toda Judea, empezando por Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y cuando entiendes qué es ser un testigo, ¿sí?, pues entiendes que un testigo es aquel que tiene la facultad y la capacidad de dar un testimonio basado en lo que él vio, vivió o compartió, ¿sí? Entonces, esto es ser un testigo fiel, ¿verdad? ¿Sí? Esa fue una de las condiciones. ¿Y por qué partí de una condición para poder servirle al Creador de una manera honorable, ¿sí?, legítima? Porque me cansé precisamente, en mi caso personal, de, de recibir enseñanzas basadas en ideales, de recibir
expectativas de dónde queríamos que fuéramos. Yo vengo de un corte de una iglesia en la cual se promovía la prosperidad financiera como la bendición, es decir, la manera de yo poder validar o experimentar en mi vida la bendición de Dios era materialmente y por el número de personas a las cuales yo llevara a la iglesia. Esos eran dos estándares fluidos en este movimiento. Es decir, si tú eras pobre, estabas en maldición; si no llevabas fruto, eras un árbol estéril, etcétera. Sí, y siempre las enseñanzas casi siempre estaban enfocadas hacia estos objetivos, ¿sí? Entonces, para esto, pues se utilizaba la manipulación dogmática de siembra, pacta, haz ofrendas y comprueba la bendición de Dios. Y pues en mi caso personal, pues diezmé, ofrendé, pacté, hice cuán método me decían que hiciera para con el creador, y pues nunca me convertí en millonario, nunca me convertí en esa persona próspera que se proyectaba en el mensaje. ¿Me explico? Entonces, esto y adjunto a muchas otras cosas más, me permitieron decir, esto no quiero compartirlo. No quiero volverme en un vende humo, en un vendedor de humo, en un vendedor de ilusiones, en un vendedor de palabras que suenan muy bonitas, pero que nunca se van a hacer realidad. ¿Sí? Entonces, por esto, digamos que vamos a compartir esta enseñanza el día de hoy, esperando, como siempre, la participación de ustedes. Y empezamos con esto. ¿Alguien me gustaría saber, por favor? Si alguien lo alcanza a leer, me ayuda, o si no, lo leemos. ¿Funcionado? Querido Roberto, creo que Ya la me tengo vas a ahí, ayudar a va a leerlo. ser 7, 21 al 23, hermanito, repita. Sí, Romanos 7, 21, 23, correcto. La palabra dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Adonai, pero veo otra ley en mis miembros que me revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Amén. amén. Entonces, hoy vamos a utilizar el famoso sistema Pardes. Seguro que ustedes va a estar esperando esta clase como yo estoy también deseoso de compartírsela. Y este texto puede tener múltiples interpretaciones, interpretaciones consecuentes, que es una frase recurrente a la cual vamos a estar hablando en este taller. Si lo llevamos a un ámbito personal, porque literal parte de la experiencia de aquella persona que tiene el deseo, ¿sí? El anhelo, y en su mente está en toda la disposición de deleitarse en la ley de Adonai, ¿sí? Que es lo que dice el verso 23. Pero sus hechos, es decir, su expectativa versus su realidad no son coherentes. Eso es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo. Su ideal, ¿sí? Su expectativa, su anhelo mental, ¿sí? Está en un nivel de santidad maravilloso. Pero cuando esto se transfiere a la realidad, es decir, en el método o en el objetivo de convertirlo en una realidad, acá hay un gran dilema. Ese es un gran dilema. Pero si esto lo enfocamos a un concepto de liderazgo, pues aquí salen a relucir otros principios diferentes, como cuáles. Eh, Dar un mensaje que no es coherente con la realidad, adoctrinar a una comunidad basada en principios que brotan o emanan de una distorsión de la escritura, ¿sí? Y que al final no se ven reflejados en la realidad, es todo lo que vamos a ir viendo en este momento. Pero si lo llevamos a un enfoque personal de un liderazgo, pues vamos a ir desarrollando este primer planteamiento. Así que queriendo yo hacer el bien, ¿sí? Hallo la ley de que el mal está presente en mí. Analicemos este primer texto. Estoy consciente y seguro de que todas las personas que están aquí juntamente conmigo tomando esta clase quieren hacer el bien, ¿verdad?
¿O me equivoco? Sí. Está literal. Amén, amén. Amén. Amén, hermano. Ok, ¿sí? Pero en esa propuesta de hacer el bien, pues, ¿qué creen? Y eso es algo que nos pasa a todos. Tenemos el deseo de hacer el bien, pero nos encontramos con algo, y esto es una ley, ¿sí? Que el mal está presente en mí, ¿sí? Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Adonai, con la Torá, ¿sí? Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, es decir, una ley espiritual y una ley carnal, si se quiere plantear de esta manera. La ley en los miembros es manos, boca, pies, ¿sí? Esa es otra ley, ¿sí? Veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente, ¿sí? Y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros, ¿sí? ¿Cómo poder entonces ir trabajando en esto? Pues, perdón, yo bajo aquí esto, corro aquí esto para ir mirando, perdón, yo seguimos. Entonces, querer hacer las cosas bien para el creador, pero su realidad refleja otra. Yo sé que todos aquí, sin excepción, en algún momento hemos caído en un estado de tibieza, todos hemos caído en un estado de desilusión y nos castigamos y nos flagelamos porque no por el interior quiere exponerse ante lo exterior. Entonces, todos pasamos por esto. Entonces, en un drash, es decir, en un nivel de enseñanza, de reflexión para nosotros, que hay una lucha interna como parte de la autenticidad en el liderazgo, ¿sí? La perspectiva que le vamos a dar hoy a estos textos, que son la base de la enseñanza, es de liderazgo, ¿sí? Alguien que lidera, ¿sí? No está exento de la lucha descrita en este texto, ¿sí? Así que reconocer públicamente que incluso los líderes o aquellas personas que están en la propuesta, en la iniciativa de querer liderar, enfrentan esta tensión interna, ¿sí? Esto es un acto que a simple vista puede ser visto como una debilidad, ¿sí? Pero es un acto poderoso de autenticidad, ¿sí? ¿En qué sentido? Esto va a fortalecer la conexión con aquellas personas que intentamos abordar con nuestro mensaje. ¿Por qué? Porque no enseñamos, ¿sí? Desde la perspectiva o el idealismo, sino incluyéndonos en este proceso de formación. Admitir las propias luchas, ¿sí? Muestra que ser líder no significa ser perfecto, sino depender continuamente del creador y de todo lo que esto conlleva. En una aplicación práctica, un líder puede modelar la transparencia al compartir cómo enfrenta sus desafíos espirituales, ¿sí? El eterno es crucial y es lo verdaderamente vital para todos, no solamente para aquellos que enseñan, sino para él, ¿sí? Ya hemos hecho énfasis, ¿sí? ¿Por qué? Porque este texto subraya, ¿sí? Que incluso los mejores deseos de un ser humano no son los suficientes, ¿sí? Sin la ayuda del creador. Es decir, para un líder potencialmente expuesto a querer hacer aquello que ha sido llamado a hacer, esto significa evitar la autosuficiencia para liderar, el llamado para liderar, la facultad para liderar es del eterno, ¿sí? Y no de las propias capacidades. En este caso, eh, la humildad es un componente clave en el liderazgo íntegro, ¿sí? Reconocer la necesidad constante de la guía del Eterno, digamos que va a fortalecer el testimonio de usted y mío, ¿sí? Y va a evitar caer en la autosuficiencia, pero sobre todo en aquel orgullo espiritual de la cual muchos, en la cual muchos han caído. Como una aplicación práctica, un líder puede practicar la humildad, ¿sí? Al buscar consejo, ¿sí? Rendir cuentas a otros líderes, someter, digamos que su educación, su dinámica, su metodología, la oración y al discernimiento, con el que he venido hablando en el tema del discernimiento, ¿sí? Que conocen la propuesta de definición que damos práctica de liderazgo, ¿sí? Pero tal vez hay otros que no. Entonces hoy dejar de una manera uniforme ese concepto de discernimiento que ha sido muy válido, una herramienta muy poderosa para mí en el objetivo de poder identificar a las personas, especialmente aquellos que comparten las escrituras. Hoy vamos a dejar una sección muy interesante para hacer un contraste entre un líder espiritual íntegro y un embustero religioso, ¿sí? Esto con el objetivo de no solamente ver, ¿sí?
o identificar o tener claros unos datos claves para esto, sino precisamente para no convertirnos en algún momento, Hasbe Jalil, el Eterno nos guarde, y convertirnos en ellos, ¿sí? Pero quisiera saber e invitar a algún hermanito acá que nos diga si usted tiene claro el concepto de discernimiento, basado no en lo que usted cree o piensa, sino en lo que la misma escritura le dice que es el discernimiento. Hay algunos hermanos que ya aquí conocen el concepto, pero quisiera preguntarle a algún hermano rápidamente, puede ser a Ricardo, puede ser a Roberto, puede ser al mismo Alfredo, ¿sí? ¿Qué entienden por discernimiento? Para ir avanzando rápidamente. Quien quiera aventarse, tranquilo, no hay elección aquí con premeditada. El que quiera compartirnos un poco. ¿Tienen claro ustedes qué es el concepto de discernimiento? A ver, ayúdenme, por favor. O Claudia, o los que sean. Esta pregunta es clave, así sea uno que me responda para poder seguir avanzando. Roberto, Discernimiento sería meditar en la palabra, para mí. para ti, Sí. meditar en la palabra. Sé un poco más específico. No sé, ahorita como nos está enseñando este hermanito, tratar de ir viendo versículo por versículo, tratar de meditar versículo por versículo para poder dar una mejor, mm, hacer un proyecto, un mejor proyecto. Ok, te voy a enfocar mejor la pregunta, es decir, vamos a enfocarla. ¿Cómo, cómo podrías tú, Roberto, con el discernimiento poder identificar a, a dos personas que emiten un mismo mensaje y cómo poder decir, este mensaje proviene del Eterno y este mensaje definitivamente no proviene del Eterno? ¿Cómo poderlo discernir? Oh, querido Germán, creo que nos ibas a intervenir también por aquí. Chalón, hermano. No, no sé si de pronto estoy entendiendo mal, pero pues yo entiendo cuando se refiere usted a ver un líder o una persona que está dirigiendo, ¿sí? O sea, yo entiendo que tiene que ser conforme, dice, como dice la palabra, conforme a la ley, a la ley y al testimonio, ¿cierto? Si dice, hace lo que dice, ¿sí? O sea, si da buen ejemplo de lo de lo que predica, asimismo lo practica conforme a la Torah, ¿no? Si, Ok, no sé si entendí bien la pregunta. bueno, entonces el discernimiento, más allá de una capacidad de distinguir, porque esa sería la definición, la capacidad de usted distinguir, ¿sí? ¿Pero en qué? Eso es discernimiento, la capacidad de distinguir ¿entre qué? Terminen, hagamos el ejercicio de terminar el dicho. Discernimiento sería la capacidad de distinguir qué de Reconoce- Entre lo bueno y ¿Qué lo malo, proviene? Parece ser bueno. entre lo bueno y lo malo, ¿qué más? dile, Si lo Entre que lo está bueno y diciendo va ¿de conforme a la verdad y escritura o mentira? no. lo que aparenta ser bueno, pero no lo es. Entonces, eh, el discernimiento, ¿sí? Es la capacidad para usted distinguir, ¿sí? Eh, lo verdadero de lo casi verdadero, ¿sí? Para aquellos que dicen la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, no, corrijo, ¿sí? Usted quiere conocer lo que es bueno y lo que es malo, usted no necesita discernimiento para esto. Usted, como ya lo hemos dicho en otras, con personas, en charlas internas, para usted conocer lo bueno y lo malo necesita conocer la Torah, la escritura, y tener una muy buena comprensión lectora, ¿sí? Para esto, para el discernimiento, cómo poder tener la capacidad de distinguir cuando un mensaje es verdadero y cuando un mensaje es casi verdadero. ¿Me entiende? Eso es el discernimiento. Tener esa capacidad de distinguir aquello que es casi verdadero de lo que es verdadero. ¿Sí? Muy bonito, muy especial, muy bueno el argumento, muy bueno la prédica, pero hay algo que no me convence. Esa pequeña cosita, ¿sí? Es la que a usted le deja entrever que no todo aquello es tan bueno como lo pintan, ¿sí? Ese es el discernimiento. Entonces, siguiendo con el
el análisis, ¿sí? Un buen líder debe tener sí o sí, la respuesta es sí. La respuesta es sí. Es, de hecho, una de las herramientas con la cual un buen líder va a poder distinguir, porque no solamente es para poder identificar a predicadores, oradores, maestros, sino incluso poder identificar a las personas que se acercan a usted. Recuerdan que Yeshua va a decir que él podía distinguir, que él no necesitaba que nadie le dijera acerca de esta persona o de la otra, porque él ya sabía lo que había en el interior de su corazón. Entonces tú debes aprender a distinguir cuando una persona se acerca a ti porque en verdad quiere obedecer, quiere hacer las cosas, quiere superarse, quiere salir de esa situación, o simplemente cuando alguien quiere usarte, cuando alguien te está tratando por hipocresía, cuando alguien se acerca a ti con fines no gratos. Eso es crucial. ¿Sabes por qué es tan indispensable que tengas el discernimiento? Porque eso va a evitar que te decepciones. ¿Sabías que gran parte de las decepciones que tú has tenido de las demás personas, sí, es porque te faltó el discernimiento para poder identificar las intenciones claras con las cuales venía esa persona? Entonces, el discernimiento es una herramienta, sí, clara, indispensable y fundamental para tener un muy buen sano liderazgo, ¿sí? Eh, Sigamos adelante. Entonces, estamos hablando de que esta exposición de este texto nos está mostrando en un enfoque de liderazgo, ¿sí? Que la integridad es una lucha por vivir lo que se predica, ¿sí? En otras palabras, eh, este texto, especialmente el verso 19, si usted quiere leerlo, el Romanos 7:19, que es de donde inicia, digamos que el apóstol Pablo a revelar quizá uno de los dilemas más recurrentes en los cuales nosotros vamos a estar expuestos. Romanos 7:19 nos dice lo siguiente, dice: quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Eso lo dice la versión lenguaje actual. Entonces, eh, ¿es un desafío para mí hacer realidad aquello que está en mi ideal? Sí. Este texto de Romanos 7:19 refleja el desafío de vivir conforme a los valores que se enseñan, ¿sí? Un líder íntegro debe esforzarse por estar alineado y sincronizados, ¿sí? Lo que decía Germán, sus acciones con su mensaje, reconociendo que las inconsistencias son perjudiciales, ¿sí? Para poder dar un mensaje completo, que es lo que usted está viendo acá, ¿sí? El desafío de vivir conforme a los valores que se enseñan, ¿sí? Un líder íntegro debe esforzarse por alinear sus acciones con su mensaje, reconociendo que las inconsistencias entre estos dos frentes son nocivas para un liderazgo de éxito. Equilibrio entre el liderazgo y la humanidad, ¿sí? Este texto de Romanos 7:19 recuerda a los líderes que son humanos y que su llamado no elimina su vulnerabilidad. Es decir, que yo sea un líder no desconecta mi parte humana, todo lo contrario, es cuando más conectada debe estar, ¿sí? ¿Por qué? Porque este equilibrio va a ser crucial para mantener la salud espiritual y emocional. Me explico. Un líder que ignora sus propias luchas puede caer en el agotamiento, ¿sí? O en el juicio. La unidad personal permite ser más compasivo con las luchas de otros. En una aplicación práctica, establecer límites saludables, ¿sí? A pesar de que este servicio es maravilloso, es abnegado, se debe hacer sin buscar beneficios que no sean los que el Eterno otorga, tiene que estar acompañado, en mi caso, ¿sí? De liderazgo saludable. El aprender a establecer límites, ¿sí? Implica que tienes unos tiempos específicos. Es decir, yo sé que hay hermanos que en su buena intención, en su buen deseo, digamos que son inoportunos. ¿Inoportunos por qué? Porque se olvidan que de pronto tú tienes una familia con la cual también tienes un deber y una responsabilidad. Es más, es tu primer ministerio. Eh, Te llaman 3, 2, 1 de la mañana, ¿sí? Y te empiezan a contar tu vida, entonces hacen de cuenta que porque eres el líder, pues pueden acudir a ti en cualquier momento y digamos que omiten un poco el tema de que, oiga, ¿será que está dormido, está descansando, está lo que sea? Entonces, esos límites saludables nos permiten construir, ¿sí? Ese camino de ruta de diálogo en la cual estás precisamente cuidándote con estos límites, ¿sí? Para que no se traspasen.
para que no abusen de este don especial, ¿sí? El punto 5, ¿alguien quiere ayudarme si se alcanza a leer? Por favor, este que estamos viendo acá. Dígame, por favor, si se alcanza a leer o si no, yo lo leo. Punto 5. ¿Aló? Es que ahí casi no se ve. Si quieres Listo, qué versículo. listo. Si no se ve, tranquilo. Necesito saber eso. Si no se ve, tranquilo. Dice, la responsabilidad de guiar con integridad a pesar de las luchas. ¿Sí? Un líder íntegro reconoce su lucha interna, ¿sí? Pero no cede ante ella. ¿Sí? Ya hemos dicho que el liderazgo, si ustedes están proyectados, ¿sí?, a ejercer un liderazgo, este liderazgo va a traer consigo luchas, va a traer consigo situaciones que no van a ser agradables. Es más, me atrevo a decir que estas circunstancias van a marcar un hito en ustedes en donde ustedes o se dejan afectar por ellas, ¿sí?, y las exponen como excusa ante el Eterno, o las deponen y a pesar de ellas sirven. ¿Sí? Es decir, un sano liderazgo, ¿sí? Está abierto y consciente de que las luchas van a ser parte de su diario vivir. Pero, o una de dos, o las utilizamos como excusas para justificarnos delante de aquel quien nos llamó, ¿sí? O deponemos estas para darle más prioridad a aquellas cosas que el Eterno nos está pidiendo que hagamos por él, ¿sí? Es decir, en lugar de justificarse, toma medidas para vivir conforme al llamado divino, sabiendo que los demás observan y son influenciados por su ejemplo. Me explico. En ejemplos prácticos, y les voy a hablar de las experiencias mías, ¿sí? Experiencias mías que son válidas porque me aportan precisamente la fidelidad a las palabras. En algún momento de iniciar con esto, sí, dando mis primeros pinitos, vamos a cometer errores como todos, pero recuerdo mucho que dando mis primeros pinos, yo sometía mi servicio al Creador de acuerdo a mis estados de ánimo. Me explico. Si me sentía bien, arriba, con una muy buena vibra, un buen clima, la prédica, mejor dicho, le metía las que ganas, predicábamos súper bien. Pero si el día estaba nublado, si amanecía yo indispuesto, si, mejor dicho, buscaba cualquier tipo de cosa para pegarme de ella y decir, no, hoy no voy a predicar, padre, porque, mira, estoy viviendo esto, etcétera. Y hubo un momento de sacudida tan fuerte para mí, pero muy fuerte, con Levítico 16. Es un texto que yo amo muchísimo porque Levítico 16, capítulo 16, muestra algo crudo, algo muy fuerte y doloroso. Y es precisamente con Aarón, ¿sí? Aarón, el Cohen Agadol, el sumo sacerdote, cuando ve que sus dos hijos mayores, ¿sí?, Nadab y Abiú, que estaban postulados para seguir la línea, ¿sí?, del sacerdocio, van a hacer algo incorrecto, y el mismo Dios, ¿sí?, al cual él está sirviendo, les quita la vida. Y tener esa lucha interna de seguir sirviendo a pesar del dolor interno fue algo que para mí en lo más especial me marcó muchísimo, y a partir de ese momento dije, entendido, lo entendí y entré en un nuevo nivel de compromiso con el Creador. Dije, así me duela, así esté enfermo, así lo que sea, ¿sí? A no ser que ya definitivamente las piernas o la voz no me dé, ¿sí?, voy a procurar hacerlo, esté como esté, porque entiendo que mis luchas no tienen nada que ver con el proceso que estoy llevando. ¿Sí? Entonces, este primer punto, este enfoque va a fomentar, ¿sí?, una comunidad donde la gracia, la transparencia, la autenticidad, el crecimiento espiritual, ¿sí?, son los ejes centrales en Yeshua y se descentralizan de los esquemas de jerarquía denominacional. Es decir, cuando el centro de todo esto es Yeshua, y cuando entiendo que a quien le estoy sirviendo es a él y que el liderazgo depende de él, que el mensaje depende de él, que el esquema de formación depende de él, esto se descentraliza, ¿sí?, de los esquemas de jerarquía denominacional. Es decir, aquí, cuando entendemos que quien es el pastor, que quien es el maestro, que quien es el que guía la verdad, que quien es el que muestra todo es Yeshua, ¿sí?, ya yo no me vuelvo indispensable. Simplemente soy un siervo que entiende que es usado en el momento que se requiere, ¿sí? Eso lo veremos ahorita en un contraste que vamos a hacer más adelante.
en el proceso. Se han perdido. Hermano, no me hallo, perdí el rumbo, me bloqueé mentalmente, no sé qué quiero. ¿Sí? ¿Cuántos han estado en ese momento, en ese caso? Amén, amén. Así Yo, hermano, estamos, yo. hermano. ¿Sí? Amén, amén. Entonces, hay algo muy interesante con esto, ¿sí? Me he convertido en algo que no soy, me he convertido en un religioso, o dejé de lado aquello que sabía que había que hacer y me distraje por cosas que son a veces tan irrelevantes, ¿sí? Y aquí lo que le quiero decir, hermano, es si usted está pasando por esto o ha pasado por eso, ¿sí? Quiero que lea a alguien esta frase, si se alcanza a leer, solo si se alcanza a leer, ayúdeme a alguien, aquí, esta frase que está aquí, el que quiera. Perder el rumbo es parte del proceso. Perder el rumbo es parte del proceso, así que no se sienta mal, no se sienta como el peor pecador del mundo si en este momento perdió su punto de orientación, perdió su ubicación. Normalmente dentro de los estándares, y aquí una pequeña perla, dentro de los estándares sociales, dice perdí el norte, ¿sí? Perdí mi norte, es que ya perdí mi norte, lo que sea, ¿sí? Pero ¿sabía usted que en el esquema bíblico el norte no es el punto de ubicación? ¿Cuántos no lo sabían? A ver, Es el oriente, el punto de ubicación. Amén. ¿sí? Entonces, Sí, yo me lo sabía. norte, ubícate con el norte y no sé qué. Pero, a ver, vayamos un poco a la inteligencia comprensiva. Si tú ves, estamos en el norte, estamos en el sur, estamos en el occidente y estamos en el qué, el otro punto. Oriente, ¿Oriente viene de qué? este, Ya, sí, 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 pero ya las agarró. ¿De dónde viene Oriente? Puede ser que de or, Y orientar, luz. De orientarnos, ¿sí? Con el Oriente nos orientamos. Podemos orientarnos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el sentido común? ¿El sol de dónde sale? Por el oriente. y ¿Sí? oriente. Sale por el Oriente, ¿sí? Es la mejor forma de ubicarme, ¿sí? Por donde sale el sol, ¿sí? ¿De dónde, bíblicamente hablando, en el contexto profético, de dónde viene el sol de justicia? Título atribuido a Yeshua, del Oriente. ¿De dónde vino la Torá para nosotros? ¿Sí? Del Oriente, etcétera. Todo esto. Entonces uno se orienta, ¿sí? Así que cambiemos un poco el sentido de ubicación. No, ya sabemos que cuando le digan es que tiene que hallar su norte, no, yo tengo es que orientarme, ¿sí? Por el punto cardinal de Oriente. Entonces, perder el rumbo, es decir, desorientarse, es parte del proceso. ¿Sabía usted esto? Así que no se eche más varilla, no se dé más palo, no se sienta muy mal por si en algún momento ha perdido el rumbo, ¿sí? Es natural sentir, ¿sí? Una desconexión entre lo que eres en este momento y aquello que el Eterno deseas que seas, ¿sí? Especialmente cuando el corazón anhela servir al Creador, en este caso tu corazón, servirle de una manera íntegra. Pero, ¿por qué se pierde el norte? ¿Sí? ¿Por qué se pierde la ubicación? ¿Por qué se pierde el orientarse? ¿Por qué se pierden los puntos cardinales en tu vida? ¿Sí? ¿Por qué se pierden? Casi siempre, ¿por qué te pierdes? A ver, un ejemplo rápido. ¿Por qué te pierdes tú normalmente? ¿A causa de qué confusión, te pierdes? De no conocer el camino. De no conocer. ¿Por qué no tenemos dirección? Alguien que nos oriente. Porque de pronto también no tienes un buen guía, etcétera. Sí, hay varias incidencias. Pero si esto lo trasladamos, ¿sí? A puntos especiales, el desorientarse puede ser causa de circunstancias, de malas decisiones o presiones externas de los estándares sociales que me han llevado a otro lugar, ¿sí? Una persona como tal me llevó a ser una persona que no era, ¿sí? Este sentimiento puede ser un llamado profundo a reflexionar, ¿sí? Y en este caso a redirigir tu vida y buscar
el punto de orientación que es el Eterno, ¿sí? De una manera más auténtica, ¿sí? Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, perder el rumbo es parte del proceso, es solamente una parte. Lo que no es correcto es quedarte ahí perdido y tratar de utilizar, es que como yo estoy perdido, entonces, pues no sé qué hacer, hermano, ¿sí? Lo más natural es caer en ese estado y buscar rápidamente el punto de orientación, ¿sí? Entonces, primer punto que quiero compartirle acá, ¿sí? Es precisamente algo que mencionamos ahorita. Reconoce tu punto de partida, ¿sí? Y reflexiona sin juzgarte. Es decir, no te castigues. Ya deja de darte varilla. Es lo primero que debes hacer. Con eso no solucionas nada, ¿sí? Entonces, el primer paso es reconocer con honestidad dónde estás espiritualmente. ¿Sí? ¿Dónde estás espiritualmente? Hoy. Recuerden que el tema es con hoy. ¿Dónde estamos hoy espiritualmente? ¿Sí? Admitir, ¿sí? Que te sientes convertido en algo que no eres. ¿Sí? Esto no es un fracaso. Admitir que te sientes convertido en algo que no eres no es un fracaso, sino un acto de humildad que abre automáticamente la puerta al cambio. ¿Sí? Como punto de reflexión, ¿qué áreas de tu vida o en qué áreas de tu vida sientes que estás en conflicto con tu deseo de servir a Adonai? Es decir, hermano, mire, yo tengo una buena disciplina de oración, yo tengo una buena rutina de oración, ¿sí? Ahí, digamos que soy muy constante, pero resulta que de pronto vienen pensamientos o situaciones o personas y me desencajan. ¿Qué es lo que en este momento te hace perder el rumbo? ¿Qué es lo que en este momento te desestabiliza y te desvía y te saca? Puede ser una persona, puede ser tú misma. Sí, aquí lo importante es que tú identifiques qué es aquello que no te deja ser consecuente y constante. Este es el punto, ¿sí? Entonces, por aquí empecemos este proceso interesante, ¿sí? Claves. Algo que usted debe tener en cuenta en esto, un punto clave, ¿sí? Entonces, lo primero es reflexionemos, identifiquemos exactamente quién o qué es lo que me saca, ¿sí? ¿Qué es lo que me tiene en conflicto? ¿Qué es lo que me crea esa sensación de duda, ¿sí? De servirle al creador. ¿Qué fue lo que te llevó a esta situación actual? ¿Qué fue? ¿Sí? Y hay que tener en cuenta algo crucial. El Eterno no te juzga por tus luchas. ¿Sí? Es más, Él permitió que te desorientaras. Él busca restaurarte y llevarte de vuelta en su propósito. ¿Sí? Su gracia está disponible para ayudarte y reenfocar tu vida. Vuelve, ¿sí? A la esencia de tu llamado. Es el segundo punto que tú estás leyendo ahí. Si tu deseo es servir al Eterno íntegramente, comienza preguntándote qué significa eso para ti en este momento. ¿Cuán importante es en este momento esto? ¿Sí? ¿Por qué te invito a que seas lo suficientemente sincero con esta pregunta? Porque a veces esta frase servir a Dios se vuelve tan religiosa, tan cotidiana, tan monótona, que incluso se pierde el rumbo y el verdadero sazón de lo que implica esta hermosa frase. ¿Por qué? Se puede perder claridad debido a las expectativas externas, ¿sí? O a una visión demasiado cuadriculada, ortodoxa o rígida, ¿sí? Esto casi siempre, este segundo punto, ¿sí? De una visión demasiado rígida, esto casi siempre viene producto de un enmarcado estándar impuesto por un liderazgo que recibiste. Es decir, estás tan enfrascado en ese método, en esa forma ortodoxa, inflexible, que ves otras alternativas de liderazgo como algo completamente imposible, ¿sí? Porque esto fue lo único que me enseñaron. Entonces, preguntémonos en este caso, ¿sí? Si ese deseo de servir al Eterno es tan lo suficientemente profundo que estoy dispuesto incluso a salir de aquellos métodos, modismos, expectativas mías o de los demás por servirle al Creador. Y voy a buscar la manera, ¿sí?
en la que Él quiere ocuparme. Y aquí viene una clase, me adelanto a spoilearle una clase de la cual nosotros dijimos que íbamos a hablar, ¿sí? Y es a su manera, ¿sí? Con mis talentos, o con mis talentos, pero a su manera. Y es aquí donde vamos a aprender un poco a desligarnos de estos tipos de estándares y enmarcaciones que nos quieren hacer para, aparentemente, según sus estándares, cómo servirle a Dios de una manera exitosa, ¿sí? Entonces, esta presencia de nuestro ¿cómo en una acción puedo yo hacer eso? Porque sí, hermano, eso dentro de la palabra es muy bonita, pero ¿qué acción puedo yo hacer para que yo retorne nuevamente a la esencia de ese llamado? ¿Sí? ¿Cómo reavivar el sentido original de ese llamado? ¿Sí? Si has perdido esto es porque hay que identificar si el tiempo de la oración no ha sido lo suficiente o es más, si lo has descuidado. ¿Sí? Esas dos claves, estas dos bases siempre van a ser esenciales en nuestra vida, ¿sí? Y no hay por qué descuidarlas. Oración y estudio de la palabra, porque ese es el lenguaje, ese es el lenguaje del Eterno, ¿sí? Esto va a ser un recordatorio que nos va a implicar servir al Eterno, ¿sí? Como Él quiere que nosotros le sirvamos, no como los demás nos digan que se le debe servir, ¿sí? Un texto clave para poder entender esto, Romanos 12, 1 y 2, que invita a ofrecer nuestras vidas como un sacrificio, ¿sí? Renovando nuestra mente para entender cuál es esa voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, ¿sí? Punto 3, identifica, y este punto también es clave, hermano, usted tiene que salir de este lugar, ¿sí? Eh, y para poder salir y retornar nuevamente a este punto de orientación, es clave identificar y soltar. Identificar para después soltar. Yo lo identifico, después lo suelto, ¿sí? Aquello que no refleja quién eres. A menudo, ¿sí? A menudo, y esto es muy cotidiano, ¿sí? Nos convertimos en algo que no somos cuando tratamos de complacer a los demás. Yo le pregunto, ¿usted trató de cambiar su esencia para tratar de agradar a alguien? Pregunta. Amén, hermano. Amén, 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 hermano. ¿Y cómo les fue tratando de complacer Mal, a los demás? ¿Sí? Pésimo. Pésimo, ¿verdad? pésimo, mal, Entonces, malísimo. ¿por qué por qué lo decimos? Sí, porque a veces tratando de agradar a los demás nos convertimos en algo que no somos y ahí también perdemos ese rumbo, ¿sí? O seguimos, digamos, que un camino que no resuena con nuestra verdadera relación con el Eterno. Es decir, seguimos a la mayoría porque es que por ahí van y perdemos el sentido del llamado personal, ¿sí? Entonces hay que identificar, ¿sí? En dónde está ocurriendo eso. Por ejemplo, hay roles, hábitos o compromisos que quizás por obligación o por imagen, ¿sí? Estoy haciendo, pero que no conectan con tu corazón. Es decir, el Shabbat se me convirtió en algo religioso que no estoy viviendo, ¿sí? El tener que vivir esta fe, se perdió completamente el sazón, lo rico de todo esto y me volví un religioso. Me volví un religioso y me siento mal y feo por cómo estoy llevando mi vida. Son cosas como estas. Entonces, ¿qué acciones debo tomar? ¿Sí? Pero lo primero es identificar, como lo dice el punto, y soltar. ¿Sí? Liberarse de aquello que no está alineado con tu fe, ¿sí? Con tu manera de vivir la fe que está explícita en la escritura. Incluso si esto significa tomar decisiones difíciles, como por ejemplo cortar con relaciones, cortar con malas amistades, cortar con aquello que me mengua, ¿sí? Que me aflige, que me saca de quicio. Si es necesario cortar con esto, tengo que hacerlo, ¿sí? Y tengo que buscar espacios de servicio, ¿sí? Tengo que buscar ese lugar donde pueda ser yo mismo, donde no simplemente sea uno más del montón, sino pueda yo servir con esa libertad, ¿sí? Punto 4, recuperar esa integridad espiritual. ¿Qué es recuperar esa integridad espiritual? Es decir, servir al Eterno íntegramente significa ser coherente entre lo que creo, hago y deseo. Si siento que hay una desconexión entre una de esas tres, ¿sí? Hay que comenzar a reconstruir esa integridad paso a paso. ¿Cómo? Práctica la oración,
¿sí? Pidiendo una dirección específica, ¿sí? Trabajar prácticamente en esos aspectos donde hay que definitivamente hacer un cambio. Y para esto tú no necesitas un líder, para esto no necesitas alguien, ¿sí? Mire, hermano, se lo digo por experiencia. Usted sabe exactamente en qué está fallando. Usted sabe exactamente cuál es su talón de Aquiles, ¿sí? El tema es hasta cuándo va a decir, sí, yo sé que yo fallo en esto. Está bien, es parte del proceso. Pero cuándo va a pasar a decir, bueno, me voy a tomar muy en serio en eso que yo sé que estoy fallando y voy a empezar a solucionarlo, ¿sí? Porque reconocerlo es el primer paso. Pero si tú te quedas toda la vida, sí, yo reconozco que soy un pecador, sí, yo reconozco que soy un inconstante, sí, yo reconozco que, pero no hacemos nada, pues exactamente vamos a recibir absolutamente nada, ¿sí? Entonces, es clave esto. Claves. ¿Cuál es la clave de este punto? La transformación ocurre al caminar con el Eterno día a día, ¿sí? Nosotros, desafortunadamente, como creyentes, queremos cosas inmediatas, ¿sí? Y eso es algo que no va a suceder, ¿sí? El camino fácil, el camino de decretar, de proferir, y yo decreto y confieso, no funciona, ¿sí? Aquí la clave es que esto es progresivo, con el creador es progresivo, paso a paso, ¿sí? No de manera instantánea, ¿sí? Hay que perseverar. Esto me exige definitivamente ser una persona constante, ¿sí? Y confiar que así no vea resultados inmediatos, Él está trabajando en mí. Entonces, va a pasar a esta otra diapositiva, que es con la cual terminamos este punto, ¿sí? Y busca una comunidad donde una comunidad espiritual adecuada puede ser un gran apoyo para reconectar con tu llamada. Es decir, busca a esas personas que compartan tu deseo de servir al Eterno íntegramente y que te animen a crecer, ¿sí? Que te empujen incluso cuando tú estás dudando, que te digan, lánzate, no te preocupes, ¿sí? Lo peor que puedes experimentar es que el Eterno, ¿sí? Rompió un paradigma y te lanzaste y todo fluyó, ¿sí? La confianza no está en qué tanto sabes, en qué tanto manejas el tema, sino en la confianza en aquel que te da la habilidad para hablar, ¿sí? Como lo dijo en nuestro Mesías Yeshua, cuando tengan que dar razón de su fe, cuando tengan que hablar, no se preocupen de aquello que tienen que decir, porque yo les diré, yo pondré mi espíritu y este espíritu les guiará a decir lo que tienen que hacer, ¿sí? Algo muy importante en este punto, ¿sí? Es eh, abrazar, punto 6, que es abrazar la gracia del perdón de Adonai. ¿Y esto qué por qué? Porque hay que recordar que no importa qué tan lejos te sientas que te has desviado de este propósito, ¿sí? Para aquellos que están en ese esquema, hermano, yo no sé qué hacer, no me identifico, no me veo, estoy bloqueado, no importa qué tan lejos te sientas, ¿sí? El Eterno es tu primer aliado y Él nunca te ha abandonado, incluso cuando tú creas que sí. Su gracia es lo suficientemente y único, evidente para restaurarte y guiarte nuevamente al camino que tal vez se encuentra embolatado, ¿sí? Salmo 51. Aquí va a ser crucial para entender esto. ¿Por qué? Porque David, después de reconocer su pecado, clama por un corazón puro y para entender la profundidad del arrepentimiento y la esperanza, ¿sí? En ese proceso de reencaminación al encontrar nuestro rumbo, ¿sí? Punto 7. Toma pasos concretos para alinear tu vida. Es decir, no basta simplemente con la oración, el estudio de la palabra, el ubicarte, el soltar. Sí, definitivamente estos espacios yo no los reemplazo por espacios útiles. No basta solamente con el reconocer el deseo de cambio. Es necesario tomar acciones. Y estas acciones, ¿sí? No son pasos agigantados, ¿sí? Sino pequeños pasos acercando poco a poco. Por ejemplo, dedicar no solamente el tiempo diario a la oración, sino buscar formas de servir, ¿sí? Que encuentran una gran dosis de servicio cuando dan, hacen obras de caridad, danse de acá. Hay otras personas que se dedican a interceder, hay otras personas que se dedican a orar por otras, hay otras personas que se dedican a llamar a otras, hey, ¿cómo estás? Lo que sea, en lo que sea que tú sientas pasión, ahí, por ahí es, ¿sí? No busques a que otros te manejen, te dobleguen, te dominen y te enfoquen a cosas que tú dices, sí, es cierto, pero no. Encuentra el lugar en donde tú dices, mire, esta es muy fuerte y por aquí me va bien. A mí me va bien hablando con los demás, a mí me va bien orando con los demás. Y aquí es donde entendemos la multiforma y polifacética manera de actuar del Eterno en cada uno de nosotros, ¿sí? Eh, y la última de este punto, que es la número 8, es permite que Adonai trabaje en ti, ¿sí? Eh,
La lucha interna es un proceso que el Eterno usa constantemente para formarte y prepararte. Eso lo vimos en la clase pasada. No te desesperes por el momento presente, ¿sí? En cambio, en cambio de esto, ¿sí? La confianza, pero no es esa confianza de esa fe, yo creo, sino es esa confianza que me lleva a actuar, de que el Eterno está actuando y que yo también tengo que actuar, ¿sí? Hay un texto muy bonito para esto que es Jeremías 18:6, que es la famosa parábola del el alfarero, ¿sí? En donde el Eterno da forma a la arcilla y aunque podamos sentirse a veces sin forma, como esta arcilla, el Eterno está moldeándonos para este propósito interesante. Entonces, el Eterno conoce profundamente y comprende este deseo de servirle, ¿sí? Este tiempo de lucha puede convertirse en un testimonio poderoso de transformación si decides entregarlo a él. Es decir, incluso este perder el rumbo como parte del proceso forma parte del proceso, ¿sí? Vamos a ver aquí que esta frase con la cual terminamos este primer bloque va a ser clave para poderlo ver. No se preocupe, esta presentación yo se la voy a hacer llegar a usted. Recuerda que tu servicio a Dios no es solo un acto, sino una experiencia permanente, ¿sí? Una experiencia permanente de quién eres en Él. Confía en que Él te guiará de vuelta a tu propósito, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco el enfoque de este texto en aquello que vimos, ¿sí? En aquello que vimos que hicieron conmigo o que hicieron con otras personas, ¿sí? Evidenciadas en patrones. Recuerde que nosotros estamos enfocados, ¿sí? En un liderazgo, en cómo ya vamos a pasar de receptores a emisores, ¿sí? Y en ese proceso de ser emisores, ¿sí? Debemos tener mucho cuidado de no incurrir en aquello que hicieron con nosotros o que hicieron en otras personas y que definitivamente fue devastador para la fe nuestra, ¿sí? Y para la fe de aquellas personas. Entonces, en este punto, no sé si alguien quiere ayudarme, si alcance a leer la diapositiva. Si no, la leo yo, no hay problema. Amén. ¿Alguien? Adelante. Dice, suelen reflejarse en patrones de conducta, motivaciones y la manera en que se relacionan con Dios y con los demás. A continuación, se presentan no todas las más recurrentes. Punto 1, motivación del corazón. Punto 2, relación con Dios. Punto 3, transparencia e integridad. 4, relación con las personas. 5, uso de la autoridad. 6, enseñanza y doctrina. 7, manejo de recursos. 8, frutos visibles en su vida. 9, actitud frente a la corrección. Y por último, la 10, impacto en los demás. Gracias, Ricardo. El punto inicial es el título, hay que entender que más allá de usted tener un anhelo, un deseo, una necesidad de querer servirle al Eterno, ¿sí? Hay que entender que el hecho de que usted se lance a hacer esto, más allá de la motivación que cada uno de nosotros tenga, hay que entender algo y es que nosotros estamos cortando con un problema recurrente, un problema evidente que vimos en las anteriores organizaciones. Es decir, lo que dice esta frase, cortar con el problema es ser parte de la solución. En el momento en que nosotros cortamos con esto, ¿sí? Y nos lanzamos a hacer aquello que dejaron de hacer o que hicieron de más, ¿sí? Es donde nos volvemos parte de la solución. Entonces aquí vamos a ver diferencias entre un líder bíblico, genuino, y un embustero religioso. Suelen reflejarse en patrones de conducta, motivaciones y la manera en que se relacionan con el Eterno y con los demás. Entonces, aquí digamos que no vamos a parametrizarlo en un todo, ¿sí? No se presentan todos, pero sí se evidencian las formas más recurrentes. ¿Sí? Entonces, el líder bíblico, ¿sí? Característica de un buen líder, característica de ese líder que el Eterno está esperando que usted sea, ¿sí? Y está formándolo para esto. Un buen líder sirve al Eterno por amor.
si la base de su servicio, más allá de sus propias expectativas, si la base de su servicio no es el amor, ¿sí? De nada soy, va a decir el apóstol Pablo, ¿sí? ¿Quién se va a llevar siempre la gloria, el reconocimiento por lo logrado? El Eterno. Su motivación es genuina, ¿sí? Y se centra siempre, contrario a esto, primer planteamiento de un buen líder, ¿qué hace un embustero religioso? ¿Quién me ayuda? El líder bíblico sirve, pero el embustero religioso, por el caso contrario, ahí el caso contrario, ¿cuál sería? Amor al dinero o el diezmo. A ver, amor al dinero, ¿qué más? Busca su propio beneficio, ya sea poder, ya sea fama, sea reconocimiento, ganancias materiales, ¿sí? Y su servicio es un medio, un método para lograr objetivos personales y egoístas, ¿sí? La relación con el Eterno, cómo poder identificar a un líder, ¿sí? Auténtico de un embustero, ¿sí? El líder bíblico tiene una relación personal, ¿sí? Tiene una relación profunda y constante con el Eterno. Es decir, vive constantemente enfocado en buscar su voluntad a través de la oración, ¿sí? Se somete a la dirección de la Ruach HaKodesh. Diría yo en este punto que habla de aquello que sabe que va a incomodar, que sabe que va a generar fuertes contiendas mentales en las personas, ¿sí? Pero que al final sabe que es necesario. Es decir, no le tiembla la voz para decir las cosas, que así sean incómodas, tienen un propósito de restauración y cambio. Eh, por la parte del embustero religioso, pues su relación con el Eterno es superficial o inexistente. Puede aparentar devoción externamente, pero su vida interna está desconectada de una verdadera fe. En el punto 3, que es transparencia e integridad, ¿sí? El líder bíblico es transparente, vive una vida de integridad, vive completa y totalmente alineado entre su mensaje y su conducta, reconoce que se equivoca, ¿sí? También busca el arrepentimiento y trabaja constantemente por la coherencia espiritual. Mientras que el embustero esconde su verdadera naturaleza, presenta una fachada de piedad, apariencia de piedad, y manipula a los demás para encubrir sus intenciones, ¿sí? O fallos. Acá, si usted ve, nota algo, ¿sí? En el punto 4 y en el punto 6, quise dejarlos en amarillo porque hay que hacer un análisis muy especial en esto. ¿Por qué? Porque es algo en lo que usted debe enfocarse y volverse un experto. Voy a nombrarlas así en su orden como está, pero vamos a hacer un análisis en los versos, en los puntos 4 y 6. En la relación con las personas, aquel líder auténtico se caracteriza por la humanidad y el servicio, ¿sí? Busca levantar a los demás, guía con amor, con compasión, sirve como un ejemplo de Mashiach. El embustero, ¿sí? Por su parte es arrogante, controlador, manipulador, usa a las personas como medios para sus fines, fomentando dependencia de su figura en lugar de Adonai. Es decir, él es indispensable. Sin él, mejor dicho, no hay unción, no hay mensaje, no hay revelación. Él es el eje central. En cuestiones de autoridad, ¿sí? Una persona llamada por el Eterno entiende que su autoridad viene del Eterno, ¿sí? Y la va a usar con responsabilidad para edificar, ¿sí? Para corregir y para guiar, ¿sí? Hacia el Mashiach. El embustero, por el contrario, abusa de su autoridad para dominar o intimidar a los demás, buscando mantener el control y poder sobre ellos, ¿sí? En cuestiones de enseñanza, que es lo que finalmente uno de los puntos claves de un sano liderazgo debe tenerse en cuenta, ¿sí? El líder llamado por el Eterno, ¿sí? Aquel líder bíblico enseña la palabra del Eterno con fidelidad, sin añadir, sin quitar. Su mensaje va a ser muy consistente, ¿sí? Entre la Torá y el Evangelio y los profetas, ¿sí? Y siempre va a involucrar, va a motivar y va a llevar a las personas hacia su relación más profunda con el Eterno. Por otra parte, ¿sí? El embustero distorsiona la escritura para su propio beneficio, promueve falsas doctrinas, ahorita vamos a entender un poquito en esto,
o promueve mensajes que alimentan sus propios intereses, ¿sí? En la cuestión de los recursos, el líder bíblico administra los recursos con integridad, con honestidad, con transparencia y los usa para el bien común y el avance del reino, ¿sí? El embustero, pues busca enriquecerse personalmente acumulando bienes o utilizando los recursos de manera egoísta, ¿sí? Punto 8. Frutos visibles en su vida. Pues aquí no hay que hacer mucho énfasis en esto. Ya tenemos dos textos claves, que es Gálatas 5 para ambos. El líder bíblico produce frutos del Espíritu, ¿sí? Eh, eh, el embustero, su vida revela las obras de la carne, ¿sí? Como lo dice el capítulo 5 de Gálatas. Un punto muy importante, y eso es algo también en donde usted puede validar cuando alguien, ¿sí? eh, lidera con respaldo del Eterno y cuando lo hace por sus propios medios, y es en el momento de cuál es la actitud frente a la corrección. El líder, ¿sí? Instituido por el Eterno, acepta la corrección con humildad y busca mejorar cuando es confrontado, ¿sí? El embustero religioso, ¿sí? Rechaza la corrección. Este rechazo casi siempre viene con un sentimiento de ira, de altivez, de soberbia, de grito, de un subido de tono. Se justifica, ataca a quienes lo cuestionan, ¿sí? Y muestra orgullo y obstinación. Es decir, lo que él dice así es, y no hay nadie más, ¿sí? Que sepa de esto que él, ¿sí? El impacto en los demás. El líder llamado por el Eterno, en este caso usted, debe inspirar a la transformación, al crecimiento, a una relación más cercana con el Eterno, ¿sí? Y su vida apunta siempre a Yeshua. El embustero causa confusión, es experto manipulador, daña espiritualmente a los demás, conduce a las personas a depender de él en lugar del Eterno, ¿sí? ¿Por qué quiero hacer énfasis en la relación con las personas? Recuerde lo que hablamos en la primera clase. El éxito del ministerio de Yeshua fue el relacionamiento con las personas. Más allá de las multitudes, más allá de todo esto, el éxito de Yeshua fue un buen relacionamiento con las personas. ¿Por qué? Porque un líder bíblico en la relación basada en el amor y en el servicio, ¿sí? Va a demostrar algo. Entiende que el liderazgo espiritual no consiste en mandar, sino en servir, ¿sí? Siguiendo el ejemplo de Yeshua, este tipo de líder busca el bienestar de las personas, ¿sí? Guiándolas con paciencia y compasión. ¿Por qué se necesita paciencia? Porque entiende que no todos van al mismo ritmo, porque entiende que la capacidad cognitiva de cada persona varía de una a la otra, la capacidad de entender la escritura, la capacidad de asimilar la escritura no es la misma, entiende que unas las agarran muy rápido, otras necesitan un poco más de tiempo para asimilar y procesar lo que está recibiendo. Esa es una buena calidad de un líder. Características principales: humildad, no se considera superior a los demás, sino un siervo dispuesto a apoyar, ¿sí? Compasión, se preocupa por las necesidades de las personas, llama, pregunta, un mensajito, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Con cuál situación? Se sabe tu nombre, conoces tus situaciones y luchas personales, etcétera, ¿sí? Eh, un líder llora con los que lloran, se alegra con los que se alegran, ¿sí? Tiene una virtud muy especial y fue, si ustedes recuerdan la primera clase, tiene una escucha activa. Yeshua, antes de cualquier manifestación poderosa, milagrosa, aprendió a escuchar, ¿sí? Valora las opiniones, valora las preocupaciones de los demás, ¿sí? Y muestra un interés genuino por sus vidas. No fomenta dependencia hacia su figura, sino que guía a las personas hacia el Mashiach siempre, ¿sí? Les enseña a depender de Él, del Eterno, ¿sí? Y a crecer espiritualmente. Vamos a mirar, digamos que en el relacionamiento con las personas, el comportamiento de aquellos que dicen ser y no lo son, de aquellos embusteros, ¿sí? Y que busca relaciones basadas en manipulación y control. Ese es su eje principal. Un embustero religioso utiliza a las personas como medios para alcanzar sus propios fines. Ya sea, como lo dijimos ahorita, poder, influencia o beneficio personal, lucrativo, lo que sea. Su relación con los demás está marcada por el egoísmo y la manipulación.
¿Cuáles son sus características principales? Control, ¿sí? Se mete en tu vida, ¿sí? Hasta donde tú ni siquiera se lo permites. Opina sobre tu vida, te enjuicia sobre tu vida, te acusa sobre tu vida, te domina en las decisiones y pensamientos, ¿sí? Y fomenta una dependencia de él. Yo soy imprescindible para tu vida y, mejor dicho, tú no te puedes mover sin que yo te lo diga. Una falsa humildad, ¿sí? Puede aparentar ser cercano o servicial, pero sus acciones están motivadas por intereses personales. Es decir, no da puntadas sin dedo. Siempre te da algo y quiere algo a cambio, ¿sí? Eh, Manipulación emocional. Usa el miedo, la culpa, la vergüenza para mantener el control sobre tu vida, ¿sí? Y esto puede incluir tergiversar las escrituras para justificar su autoridad, ¿sí? Eh, Diferencia clave, ¿sí? En este punto, el líder bíblico construye relaciones para edificar, guiar y liberar, actúa como un pastor bueno que protege y cuida a sus ovejas. El embustero destruye relaciones mediante el control del egoísmo, convirtiéndose en un lobo disfrazado de oveja que explota a su rebaño. Vamos al tema de la enseñanza. ¿Por qué el tema de la enseñanza es tan importante para usted ahora que está encaminado a promover un mensaje coherente, un mensaje auténtico, ¿sí? Entonces, el líder, ¿sí? Que ha sido comisionado por el Eterno, ¿sí? Promueve enseñanzas basadas en la verdad de la palabra de Dios. Y usted me dice, bueno, pero es que todos dicen tener la verdad y todos promueven enseñanzas basadas en la verdad. Ok, entendamos un poquito. Un líder bíblico enseña con fidelidad la palabra del Eterno, ¿sí? Su guía y su única guía es la Ruach HaKodesh, es el Espíritu de Santidad. Su único objetivo es alimentar espiritualmente a las personas, ¿sí? No solamente intelectualmente, sino ayudándolas a crecer en la práctica, ¿sí? De aquello que ha venido conociendo en la relación con él. Fidelidad a la escritura, ¿sí? Fidelidad a la escritura. Expone la Biblia en su contexto original, ¿sí? Si aporta interpretaciones, son interpretaciones consecuentes a lo que el mismo texto dice. Es decir, no añade interpretaciones personales para manipular y controlar. Yeshua es el centro. Todas las enseñanzas apuntan a Mashiach. Así se hable del Génesis, del Éxodo, del Levítico, de aquellos libros, ¿sí? Encuentra siempre a Yeshua en todas sus enseñanzas, ¿sí? Y Él es la fuente de toda la salvación, esperanza, vida, crecimiento, etcétera. Sus enseñanzas fortalecen a los creyentes, los confrontan, pero es esa confrontación autocrítica que motiva el cambio y no que destruye, ¿sí? Corrige con amor, ¿sí? Y te inspiran a llevar una vida de santidad práctica, ¿sí? Madura. Claridad, ¿sí? Comunica las verdades bíblicas de manera accesible. Aún si incluso eso pueda parecer incómodo. Recuerde, usted no vino para entretener a personas con mensajes motivacionales. Usted vino para anunciar las buenas nuevas del reino y aun si eso incluye que tenga que muchas veces hablar mensajes fuertes, ¿sí? Esto no lo debe privar, ¿sí? No se deja sugestionar por la idea de que es que, ay, yo más bien evito decir esto porque si no la gente se me va. Y se me va el diezmo que me daba esa persona, se me va. No, tienes que hablar, ¿sí? Aquello que el Creador te diga que tienes que hablar, por muy rudo que sea. Y lo que les decía ahorita, el discernimiento, ¿sí? Se esfuerza por proteger a su comunidad de falsas doctrinas, ¿sí? Eh, Se esfuerza por prevenir que caigan en esas enseñanzas erróneas que a veces son tan difíciles de distinguir, pero que siempre tienen esa evidencia, ¿sí? Eh, Pablo, por ejemplo, si usted se da cuenta, en su ministerio se dedicó a enseñar con precisión la palabra, a refutar falsas doctrinas, incluso escribió cartas, ¿sí? Para corregir errores doctrinales que estaban en su momento desempeñadas. Vamos a mirar ahora en el concepto de la enseñanza cómo actúa, y aquí vamos a hacer ahorita un análisis con esto. El embustero religioso enseña, distorsiona y manipula, ¿sí? Características: distorsión de la escritura es su fuente, cambia o saca de contexto los pasajes bíblicos para justificar su autoridad, sus acciones y sus enseñanzas. Introduce enseñanzas que no están basadas en la escritura y a menudo enfocadas en promesas materiales o en prácticas que benefician al líder.
Autoexaltación. Solo Dios habla por mí. Utiliza las enseñanzas para colocarse en una posición de poder o veneración, desviando la atención de Mashiach, ¿sí? Hacia su persona. Confusión espiritual. En lugar de edificar, sus enseñanzas siembran confusión, miedo, dependencia malsana de su figura, ¿sí? Eh, Vamos a ver algo que se llama disonancia cognitiva, que es un concepto muy psicológico, pero cómo se puede ver reflejado en este tipo de personas. Eh, la disonancia cognitiva, perdón, a propósito, pregunto, ¿alguien sabe qué es disonancia cognitiva? Porque puedo seguir con el texto, pero no cerciorándome de esto. ¿Alguien no sabe? Más bien me queda mejor preguntar. ¿Alguien no sabe qué es la disonancia cognitiva? ¿Aló? Buenas. No, Yo, hermano, yo yo no no. sé. Listo. Entonces vamos con aquellos que desconocen el contexto de la disonancia cognitiva. ¿Qué es la disonancia cognitiva sin darle una aplicación específica? Lo vamos a hacer ahorita. Pero la disonancia cognitiva, ¿sí? Eh, Perdón, yo cierro aquí una ventanita. Ocurre cuando una persona sostiene dos ideas, cuando sostiene dos creencias o sostiene dos comportamientos, ¿sí? Estas dos ideas o dos creencias o comportamientos normalmente son contradictorios. Es decir, esto va a generar incomodidad psicológica. Decir una cosa y hacer otra. Pensar una cosa, sí, y actuar de otra manera es una manera muy fácil de identificar eso. Por ejemplo, en el caso tal, y ahora sí viene el enfoque, un embustero religioso podría predicar sobre la importancia de la humildad mientras actúa con arrogancia, ¿sí? O bien podría condenar la avaricia, ¿sí? Mientras busca enriquecerse a costa de su congregación. Esto es disonancia cognitiva. ¿Cómo poder identificar estas evidencias de disonancia cognitiva en embusteros religiosos? ¿Sí? Recuerde, el objetivo es identificar esto para que usted no lo haga. ¿Sí? Eso. Eh, Predican una cosa y hacen otra. Es decir, predican valores como honestidad, servicio, humildad, pero actúan con engaño, egoísmo y manipulación. ¿Sí? Un líder religioso que condena el materialismo, pero vive en un lujo desproporcionado, ¿sí? Justificando que su riqueza es una bendición divina única y exclusivamente para él por el solo hecho de él ser el llamado, ¿sí? Eh, Racionalización de sus acciones, justificaciones comunes. Dios me ha puesto en esta posición. Esta es su voluntad. El fin, es decir, la manera en como yo estoy haciendo las cosas justifica los medios. Lo que hago beneficia la obra de Dios. ¿Sí? La gente necesita una figura fuerte, recia, ¿sí? No entenderían la verdad si no la simplifico o la adapto. ¿Sí? Digamos que esas racionalizaciones les permiten mantener su conducta sin enfrentar el conflicto interno. Como ya lo hemos dicho, son expertos en manipulación en los mensajes, ¿sí? Ajustan la escritura, su interpretación para acomodar acciones y aliviar, digamos, que la tensión entre los que enseñan y entre lo que enseñan y lo que realmente hacen, ¿sí? Por ejemplo, usan pasajes fuera de contexto para justificar sus actos como exigir diezmos, ¿sí? Excesivos, o promover una autoridad espiritual incuestionable. Proyección y culpa hacia otros. No sé si usted puede eso, yo lo viví en carne propia. Para minimizar su disonancia, pueden proyectar sus propias fallas sobre los demás. Por ejemplo, acusan a otros de ser pecadores o de falta de fe. A mí me lo dijeron cuando yo en algún momento dije, venga, pero es que yo vengo haciendo todo lo que ustedes me dicen que haga. Yo diezmo, ofrendo, pacto, hago esto, ayuno, lo que sea, pero no veo nada de lo que ustedes me están diciendo. Entonces, no, es que estás en pecado, es que te falta fe y por eso las cosas no se te dan. Crean un ambiente de miedo y juicio para desviar la atención de sus propias incongruencias, ¿sí? Y esto les permite aparentar superioridad espiritual y evitar cuestionamientos, ¿sí? Doble vida entre su vida pública y privada. Muchos embusteros religiosos, digamos que mantienen una fachada de santidad en público mientras llevan una vida secreta que contradice completamente sus valores proclamados. En mi caso, mi pastor de turno en su momento hablaba de integridad en el hogar, etcétera, pero tenía una doble relación, estaba en adulterio, ¿sí? Un líder que aboga por la fidelidad conyugal mientras mantiene relaciones extramaritales.
Esta doble vida, digamos que genera intensa disonancia, ¿sí? Incongruencia entre lo que piensa y dice, pero puede ser reprimida mediante la racionalización o incluso la negación de su propio comportamiento, ¿sí? ¿Cómo manejan estos personajes la disonancia cognitiva? Autoengaño. Se convencen a sí mismos de que sus acciones son necesarias o justificables, incluso si contradicen sus enseñanzas. Dicho de otra manera, se creen tanto su mentira que al final terminan por creérsela como verdad, ¿sí? Estoy sacrificándome por el bien de la congregación. Desensibilización emocional. Reprimen cualquier sentimiento de culpa o remordimiento, endureciendo su conciencia para no sentir el peso de sus contradicciones. Es decir, ignoran las críticas externas o las interpretan como ataques del enemigo. ¿Sí? Es que el enemigo está suelto, el enemigo ha puesto en ustedes pensamientos contrarios, etc. Distorsión de la realidad. Ajustan la percepción de los hechos para minimizar la gravedad de sus acciones. Si alguien los acusa de manipulación, podrían decir, eso es solo una mala interpretación, yo solo estoy guiando. ¿Sí? Crean entornos que refuercen su postura, ¿sí? Y aquí esto es algo típico, querido hermano. Se rodean de personas que no los cuestionen, ¿sí? O, no, o que refuercen su autoridad, les ayuda a minimizar el conflicto interno. Es decir, crean fanáticos que creen por encima de la escritura lo que ellos dicen y son fieles a ellos. Matan y comen por su pastor. Esto puede incluir promover una cultura del silencio dentro de su organización. ¿Sí? ¿Cuáles son los impactos de esta disonancia cognitiva en los embusteros religiosos? Deterioro emocional y espiritual. Esto no a corto, a largo plazo, ¿sí? Mantener una fachada puede llevar a un agotamiento emocional, ansiedad, un vacío espiritual. Y aunque no siempre lo reconozcan, la desconexión entre su vida pública y privada puede ser devastadora. Pérdida de credibilidad. Cuando la disonancia cognitiva se vuelve evidente para los demás, por ejemplo, a través de escándalos o denuncias, el embustero pierde confianza de su comunidad. ¿Daño a la comunidad? Sí. Las congregaciones lideradas por embusteros religiosos pueden experimentar divisiones, desilusión espiritual, pérdida de fe cuando las inconsistencias se hacen evidentes. Esto llevando a casos extremos donde mucha gente van y se suicidan o, peor aún, desertan de su fe, se van para el mundo, como fue en algún caso, mi caso, yo lo digo con autoridad, renegando del Creador por causa de estos, ¿sí? Y concluyo con esto, ¿sí? No te conviertas en ellos, ¿sí? Sé parte del cambio, ¿sí? No convertirse en ellos implica vivir con integridad, humildad y con un propósito genuino, ¿sí? ¿Cómo ser parte del cambio? Listo, ya miramos el problema, porque aquí esto que hemos hecho lo hace la mayoría, ver el problema, ¿sí? Y el cambio y la solución, ¿sí? Pues, como siempre, la autenticidad va a jugar un papel muy importante, ¿sí? Que parte de ser muy coherente entre lo que predico y vivo, ¿sí? Ser transparente con las luchas y las victorias, entendiendo que en todas y cada una siempre el referente va a ser el eterno, ¿sí? La autenticidad va a inspirar confianza y señala que todos somos obra en proceso, ¿sí? Bajo la gracia del Eterno, incluso aquella persona que enseña. Tienes que ser comprometido con la verdad. Decir, hablar, predicar la verdad y nada más que la verdad y absolutamente la verdad. No manipules, no distorsiones la palabra del Eterno. Mantén una enseñanza fiel y un corazón dispuesto a aprender más, ¿sí? Rodéate de estas personas de confianza que puedan corregirte con amor y señalar cualquier desviación. La humildad para recibir consejos es clave, ¿sí? Fomentar el crecimiento en otros, ¿sí? Servicio desinteresado, ¿sí? Un servicio desinteresado. Aquí quiero enfocarme con esto, voy terminando. ¿Por qué? Porque en el servicio desinteresado, que es parte de la base principal de todo esto, ¿sí? El servicio desinteresado es la esencia del liderazgo, ¿sí? Si tú lo miras, el máximo referente en esto fue nuestro Señor Yeshua, ¿sí? Él enseñó y modeló esta propuesta. Un líder que sirve no busca su propio beneficio, no busca reconocimiento, no busca poder, sino que trabaja por el bienestar de los demás, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los aspectos principales en esto? ¿Sí? Poner a los demás primero. El servicio desinteresado implica priorizar las necesidades de las personas por encima de las tuyas, ¿sí?
Esto no significa descuidar tu bienestar, sino vivir con la disposición de sacrificar comodidad, tiempo y recursos para el beneficio de otros. ¿Sí? Actuar sin esperar nada a cambio. Bueno, yo te doy, pero ¿y tú qué me das? No, el verdadero servicio no busca reconocimiento, elogios ni recompensas materiales. Es una respuesta del amor que le tienes al Todopoderoso, ¿sí? Y este amor es el que nos llama a servir como un acto de obediencia y de gratitud. Empatía y compasión. El servicio desinteresado nace de un corazón que siente profundamente las necesidades, los dolores y las alegrías de los demás. ¿Sí? Es más que cumplir con el requisito del deber, ¿sí? Es llegar al punto de poderte conectar emocionalmente con aquellas personas en su humanidad y caminar con ellas en sus desafíos, ¿sí? Disponibilidad para el sacrificio. Servir a los demás puede implicar renunciar a algo valioso, tiempo, casi siempre es tiempo, recursos, ¿sí? O comodidad. El servicio desinteresado entiende que estos sacrificios son un reflejo del sacrificio supremo de Yeshua por nosotros, ¿sí? ¿Cómo practicar el servicio desinteresado en la vida diaria? Pues aquí es donde usted desde este momento va a empezar a darle un enfoque ya sustancial a esto. Busca oportunidades para ayudar. Vuélvete no solamente un buen oidor, sino un buen observador. Observa activamente las necesidades de tu entorno, ya sea en la comunidad donde vas, ¿sí? En tu familia especialmente. No esperes a que te pidan ayuda. Da el primer paso, ¿sí? Ten la iniciativa. Haz lo que otros evitan. Hermano, como lo decimos ahorita, todo lo que hemos visto hasta este punto es lo que la mayoría hace. Ver el problema, señalar el error de los demás, etcétera, ¿sí? Pero haz lo que otros evitan, ¿sí? Y haz aquello que los otros dejaron de hacer o hicieron de más. Evita hacer lo que otros hicieron de más, haz lo que otros dejaron de hacer. Haz lo que otros evitas. Tareas humildes, ¿sí? O difíciles, ¿sí? Limpiar, escuchar a alguien en necesidad, cuidar de los más vulnerables, ¿sí? Estos ejemplos cotidianos son oportunidades para reflejar servicio, generosidad. Un buen líder da con generosidad, comparte sus recursos, comparte su tiempo, comparte habilidades sin buscar reconocimiento. Recuerda que el Eterno ama al dador alegre. Otro punto clave, la constancia. El servicio desinteresado no es solo un acto ocasional. Ay, es que yo doy este servicio cuando me acuerde o cuando me quede tiempo. Esto debe ser algo recurrente y permanente, ¿sí? Esto es un estilo de vida. Mantener un espíritu dispuesto a servir en todo momento, incluso cuando sea inconveniente, incluso cuando esto me genere pérdida, incluso cuando no me sienta bien, ¿sí? Mantén la motivación correcta, ¿sí? Orar regularmente para que el Eterno examine nuestras intenciones, las valide Él, si te diga, oye, te estás desviando, estás buscando más el aplauso, no, tranquilo, regúlate. Sirve por amor a Él y a los demás, no para alimentar tu ego ni ganar aprobación. ¿Cuáles van a ser los impactos? Y con esto termino. Transforma vidas. Usted y yo fuimos llamados para transformar, para reparar vidas, ¿sí? Cuando servimos sin condiciones, ¿sí? Estamos siendo ese reflejo bíblico práctico de ese amor incondicional del Eterno, ¿sí? Tocando corazones y motivando a otros a buscarlo, ¿sí? En cuestiones de comunidad, pues un servicio genuino fomenta unidad, va a fomentar confianza, va a fomentar apoyo mutuo en la comunidad y en la sociedad, ¿sí? Y aunque no lo creas, ¿sí? Te lo digo por experiencia, enriquece al servidor. Aunque no se busque recompensa, el acto de servir con amor y humildad trae una profunda satisfacción, ¿sí? Trae sanidad, porque ves que eres útil, que así como tú eres, sin necesidad de seguir estándares humanos, ¿sí? El Eterno sana, te sana en tu confianza, te sana en tus valores, ¿sí? Mientras ayudas a sanar a los demás, ¿sí? Entiendes, ¿sí? Que cuando estás en el servicio, las prioridades del creador, voy a dejar por acá, y las prioridades de él, aló, 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 ¿estamos? Perdón, Sí, ay, sí. creo que se me, Amén. se me No, fue. estamos, hermanito. ¿Entiendes? Perdón. Eh, sí, sí, ya. ¿Entiendes? Y eso lo puedo validar. Mire, yo quisiera en algún momento fuera de cámaras o de grabación, lo que sea, pudiera tener el espacio para contarle puntualmente casos en los cuales el Eterno se ha hecho cargo de mis prioridades. ¿Por qué? Porque en ese sentido mutuo de servicio, ¿sí?
yo me hice cargo de sus prioridades, ¿sí? Busqué priorizar lo que él me dice que hiciera y él se hizo cargo de mis prioridades. Dejé de preocuparme por la añadidura, busqué su reino y él, ¿sí? Se ocupó de mis cosas. Así que voy a dejar por aquí para los hermanos que no pudieron acompañarnos hoy, agradeciéndole a usted por su tiempo y su disposición. Recuerden, esta es la clase número 4, lo que no quiero ser, eso soy, enfocado en cuestiones de liderazgo, enfocado en las cuestiones personales. Esos fueron los dos tintes con los que quisimos manejar, enfocado también en aquello que vimos, ¿sí? Y que si queremos enfocarnos en este aspecto del liderazgo es lo que definitivamente no debemos hacer, ¿sí? Para precisamente cortar, ser parte de ese cambio. Así que muchísimas gracias, nos vemos en la próxima clase. Recuerden que la próxima clase va enfocada a el tema de receptor a emisor. Es un punto clave para poder entender y reforzar la clase que estuvimos viendo hoy. Así que un abrazo para todos y cada uno de ustedes, que tengan una feliz noche.